Continuamos en Mega Noticias a Debate. Esta tarde nos acompañan Óscar Rojas, profesor de Economía de la UNAM, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y también analista y asesor en temas económicos. Óscar y Ramsés, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. A ver si me apoyan y para poner en contexto a la audiencia, Óscar, ¿qué empresas estatales ha creado la actual administración? Yo tengo aquí en el radar Litio MX o Litio Mex. Está Gas Bienestar, está Mexicana, los bancos del bienestar, no sé si se puedan agrupar en una empresa estatal, pero ¿cuáles son las empresas estatales que ha creado este gobierno, Óscar? Sí, pues justo estas que mencionas son creo que de las más importantes. En general lo que estamos Sí. viendo es el nacimiento el renacimiento de un sector estatal, ¿no? Entonces, pues en este sentido, si observamos a detalle, estamos hablando de cuestiones energéticas y de cuestiones que tienen que ver sobre todo con el consumo interno y por supuesto con el asunto tan importante de los elementos también para futuro, como es el caso del litio, ¿no? Sí, el Tren Maya, el tren interoceánico, transísmico, Ramsés Pech, ¿lo podemos meter también en la bolsa de empresas estatales o no porque las opera el ejército? ¿Sí, Ramsés? Sí, A ver, son no empresas escucho a estatales, Ramsés. Sí. son empresas estatales sin ningún problema, porque proviene de un presupuesto y son operados por alguna secretaría que está bajo la función pública y están bajo el escrutinio, sobre todo, de revisar en cómo y en cuánto se gasta y cuáles son las generaciones que tienen estos. Sí, entonces estamos hablando entonces del Tren Maya, del tren interoceánico, el transísmico, estamos hablando también de Gas Bienestar, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también pudiéramos meterlo, lo podemos encartar en esta También es lógica, Ramsés. todo lo que tenga Sí, una asignación presupuestal, todo lo que tenga una asignación presupuestal y que venga de un egreso etiquetado, es una empresa del Estado y en función de que tiene que sí, dar cuentas sobre el gasto y en qué cómo se utiliza. sí. Óscar, ¿es viable que el Estado administre empresas o el Estado no debe de administrar empresas? El gobierno de Carlos Salinas se deshizo de muchas empresas estatales bajo la justificación de que eran ineficientes y las privatizó, pues la más famosa, Teléfonos de México. Y este gobierno, la administración del presidente López Obrador, ha creado empresas estatales o ha comprado empresas y las ha hecho estatales, como Mexicana de Aviación. ¿Es bueno, es malo, ni bueno ni malo? ¿Cómo lo podemos catalogar, Óscar? Sí, gracias Juan Carlos. Pues mira, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es de que ambas visiones corresponden a modelos económicos diferenciados. O sea, el Estado, lo que podemos decir de principio es que el Estado está en toda la capacidad de impulsar sectores económicos. De hecho, la intervención del Estado es una de las funciones más importantes de esta digamos que entidad social, por así decirlo. Entonces, hay una gran capacidad, nada más que lo que sucedió durante los 80s en adelante, pues fue todo un asunto ideológico de separarse de los sectores productivos, achicar al Estado simplemente con fines regulatorios de última instancia, pero lo que vimos a lo largo del tiempo es que esto significó una economía que se tornó más hacia el lado del consumo, que no pudo anclarse en las oportunidades de ir avanzando en producción tecnológica, en otros elementos que no fueran las maquiladoras, y lo que constituyó fue un sector privado rentista, es decir, un sector privado que se benefició de esas privatizaciones, pero como no están organizadas en conjunto a un principio de planificación que solamente puede hacer el Estado, esto sí, es una de sus características esenciales, pues vimos que la mayoría de las empresas sí concentraron recursos, pero para fines especulativos, ¿no? Ahí tenemos la lista de los 14 millonarios, ¿no? Que se beneficiaron de alguna u otra manera de este otro modelo. En suma, el Estado claro que puede. Yo creo que es una apuesta interesante, sobre todo ahora si observamos otro tipo de países, sobre todo del bloque de los BRICS, que tienen como característica principal que sus economías son intervenidas activamente por el Estado.
¿En qué giros es conveniente que el Estado tenga empresas estatales, Ramsés, y en qué giros no? Porque en algún momento el Estado mexicano tuvo hasta hoteles. Bueno, yo creo que, a ver, hay algo muy importante, a ver. Como todas esas empresas que se producen y se crean por el Estado, yo creo que el Estado no debería estar metiéndose en negocios que no puede. ¿Por qué lo digo esto? Ahorita estamos viendo en el presupuesto de este año que es casi más de 9 billones el presupuesto del gasto que se tiene del egreso. En cuanto al ingreso, más o menos de 7 billones de pesos, hay un déficit de casi 1.7 billones. Con datos del sexto informe de gobierno, ya se estableció que en los últimos 6 meses ya se incrementó hasta 1.2 billones la deuda en menos de 6 meses. La deuda pasó de 10 billones de pesos que eran en el 2018 a casi 16 billones de pesos. ¿Esto qué significa? Que viendo los gastos que se tienen asignados y el presupuesto aprobado y sobre todo los gastos que vienen en la parte de desarrollo social, el desarrollo social pasó del 60, casi ya va a llegar al 70% del total del gasto. Entonces, cuando vemos lo del desarrollo económico, este se contrajo del 29 hacia un 24%, y con este aumento de empresas, lo que debería de haber es una mayor cantidad de dineros en el desarrollo económico, porque estas empresas están dentro de esta parte, en donde está Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Litomex, los aeropuertos, y con todo lo que hemos visto en los últimos años que se han creado. Entonces, aquí el inconveniente que hay que establecer es, si hay una menor cantidad de ingresos, una mayor cantidad de empresas que demandan una cantidad de dinero, ¿de dónde va a salir y lo único va a ser por medio de la deuda pública? Pemex hoy en día, y esto es muy importante, se le está asignando un total de casi 600 mil millones de pesos. A Pemex se le quiere meter ahora a hacer la parte de litio, a producir energías renovables con eólica y solar, y en días pasados presentó su plan de sostenibilidad, en donde se necesitan entre 4,000 a 5,000 millones de dólares adicionales para poder reducir las emisiones de dióxido de carbono y sobre todo los gases de efecto invernadero y hacer más eficientes las plantas. Hemos visto en los últimos días ciertos accidentes que han habido, y con esto lo que conlleva es que Pemex, a partir del año 2026, con todo esto que se le quiere hacer, si en el dado caso se introdujera, se tiene que dar un presupuesto entre 850,000 a 950,000 millones de pesos, más lo que se da a la Comisión Federal de Electricidad, que es de 500,000 millones de pesos. Estamos hablando que se tendría que dar solo a estas dos empresas en el sector de energía 1.5 billones de pesos. Pero con todo lo que se necesita, se tendría que estar dando a estas empresas casi 2 billones de pesos. Estamos hablando casi de un 20 a un 30% total del presupuesto de egreso. La pregunta aquí es, ¿se pueden crear empresas por parte del Estado? Sí, pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque se les tiene que asignar estos recursos para operar, para invertir y sobre todo para ser rentables. Porque la realidad, por ejemplo, Dos Bocas es un presupuesto que se le asignó para su construcción, que lo voy a llamar un fondo perdido porque Pemex no tiene que devolverlo. Y en Deer Park, lo que se debe dejar bien en claro es que, de acuerdo al sexto informe de gobierno, solo se manda entre el 10 y el 12% del total de lo producido a nuestro país. Ya se confirmó este dato y por lo tanto lo que podemos entender que en México no vamos a ser autosuficientes en el sector de combustibles porque estamos viendo que la refinería no funciona. Aquí el problema no es que se cree, sino es cuánto dinero se tiene. Y por ejemplo en el sexto informe de gobierno también dice de la parte del litio. En la parte del litio se firmó con CONACYT, si no me equivoco, así se debe pronunciar, un convenio para poder hacer experimentos en laboratorio todavía de litio. En México no tenemos nosotros ninguna mina explotada. La que tenía la empresa privada, que hoy en día la va a administrar Litomex, todavía está en fase de investigación y la primera tonelada de litio, de acuerdo a lo que yo he podido observar, porque está en arcilla, va a ser como en el año 2034, 2036 más o menos la primera tonelada. Entonces, aquí el resumen que podemos decir es, ¿se pueden crear empresas estatales? Sí, pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir? Si en México tenemos un presupuesto altamente dado en la parte de desarrollo social, con más de casi un 70% ya del gasto que se tiene programado en este momento. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Volvemos con Óscar Rojas y con Ramsés Pech. Estamos hablando de las empresas estatales. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. El Estado mexicano llegó a tener más de 1,100 empresas paraestatales. Había una empresa que hacía bicicletas, es decir, el Estado o bien el gobierno no tiene por qué meter la mano en ciertas áreas. Estoy citando textualmente a José Monroy Sorribas, analista político. Ahora, muchas de las empresas que se están creando se las están dando a las Fuerzas Armadas, es lo que dijo. Hasta dónde el Estado es el rector del mercado, de la economía, de la inversión, de la producción. ¿Cuáles son las áreas estratégicas que el Estado no puede dejar? Las que no puede soltar. Pero quitando esas, las demás, había que considerar que hacen gobiernos obesos, con una infraestructura que cuesta, como dices tú, cuesta mucho, que de repente se dan cuenta que no sirve para nada, porque además, salvo excepción, Alberto, los políticos no son buenos empresarios, son muy malos, y además traen en el ADN la corrupción intrínseca. A los sectores estratégicos en el país, como el de energía, vemos cómo se le ha destinado recursos a Pemex para solventar sus deficiencias que tiene en ciertos sectores. Este presupuesto, que es dinero que proviene de los impuestos, se le ha destinado para el pago de su deuda. Esto lo dijo César Rivera de Jesús, investigador en transición energética y medio ambiente del CIEP, en entrevista con Mega Noticias. Pues una de ellas es el fortalecimiento de petróleos mexicanos. Parte de la política que se ha implementado en este sexenio ha sido la reducción del derecho a utilidad compartida, las aportaciones patrimoniales, que al final tienen un impacto en las finanzas públicas, y que todo esto ha sido para fortalecerlo. Para la siguiente administración se espera que sea esta misma la política que se pueda implementar. Estamos conversando con Óscar Rojas, profesor de Economía en la UNAM, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y también analista en temas económicos. Óscar, ¿hay antecedentes en México de una empresa estatal que haya operado o que opere en números negros? Sí, por supuesto. O sea, si recordamos un poquito la historia, pues Petróleos Mexicanos ha significado una fuente que en realidad nutrió incluso la primera oleada de industrialización del país, de lo que se llamó eventualmente como el milagro mexicano, por las tasas tan amplias de crecimiento que se vivieron. Y bueno, esto es como un referente histórico, porque en realidad el Estado siempre tiene un efecto arrastre sobre toda la economía. O sea, claro que es posible, nada más que sí me gustaría a mí precisar algo de lo que se había estado comentando en el asunto de los números negros y los números rojos, ¿no? O sea, claro que si nosotros empezamos a observar al puro corto plazo, y en términos estrictamente contables, pues podamos encontrar toda una diversidad de datos, pero aquí lo importante es de que no podemos exigirle a un cambio estructural, que por lo regular los cambios estructurales son de mediano a largo plazo, no podemos valorarlos por el cortísimo plazo del año en el que muchos de ellos fueron creados, ¿no? Esto es exigirle demasiado y además faltar un poquito a la ética del economista en el sentido de no mostrarlo, sobre todo cuando hablamos de sectores estratégicos, como son infraestructuras muy potentes que requieren una gran cantidad de recursos. Una de las cosas que se olvida es que durante este sexenio, claro que México tiene un constreñimiento fiscal histórico incluso, pero con la austeridad republicana lo que observamos es que muchas de las obras prioritarias fueron construidas sin deuda adicional. Es decir, haciendo ahorros, achicando el gasto, mejorándolo y ejecutándolo de esta manera. Era también históricamente de que veíamos sexenio tras sexenio de obras que no se terminaban. Ahora estamos viendo que hay ejecución además eficiente y este ha sido el papel, por ejemplo, de mucho apoyo por parte del ejército, pero en suma lo que podemos decir es que ha sido un sexenio de recuperación de infraestructura básica.
Y la infraestructura básica es muy importante porque es lo que va a sostener un nuevo nivel del sector privado que se quiere construir en el país. Y además, en términos de deuda, sin duda que ha ido creciendo porque hay una tendencia también que está afectada de las deudas que se viene arrastrando desde el periodo neoliberal, y que además recordemos que esa deuda va siendo afectada por las tasas de interés tan altas que se han tenido y que han ido comprometiendo esta parte. Pero hay un dato fundamental para digamos que eliminar esa preocupación, que es el peso o el ratio de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, y este se ha mantenido debajo del 50%, es decir, controlable, ¿no? Y si lo comparamos con otros países es una magnitud que te permite avanzar, y que por supuesto se olvida que también una vez que van ya madurando todas estas obras, lo que significa es que la economía se va ampliando, y el que la economía se amplíe significa que eventualmente tendremos presupuestos más holgados, pero se tiene que empezar por alguna parte, ¿no? Sí, ¿cuántos años, Oscar, calcula usted que tienen que pasar para que Mexicana opere en números negros, para que el AIFA opere en números negros, para que Gas Bienestar opere en números negros, estas empresas que fueron creadas en esta administración? Sí, pues como lo señalaba, ¿no? Podemos enunciar primero este sexenio de freno de la tendencia desarticuladora de la participación del Estado en la economía, y la constitución, la creación de estas nuevas figuras, es decir, se está apenas reconstruyendo toda esa parte. Tenemos la fortuna histórica de que vamos a transitar, no como antes, de que un segundo sexenio venía con cambio de políticas radicales, es decir, que no se le daba continuidad a las cosas. En este caso tenemos esa oportunidad, y lo que vamos a empezar a ver es de que primero tuvimos este primer ciclo donde la propia construcción de las obras ya llevaron la economía a una tendencia de mantenerse estable en un crecimiento y una estabilidad macroeconómica. Esto ha sido muy importante, pero ahora pues por supuesto van a continuar los procesos. Ya se ha enunciado el objetivo de ir ampliando la red ferroviaria, por ejemplo, y vamos a ir viendo una combinación de elementos, ¿no? O sea, yo creo que todavía el siguiente sexenio, todavía estamos hablando de la fase de creación y de nutrir con crédito. Esta yo creo que va a ser una de las grandes preguntas, por supuesto, no solamente creo que la imagen sería decir, no, pues no tenemos presupuesto y no hacemos nada, ¿no? Sino, primero, y este es el principio de la planificación, es ver qué cosas exactamente necesitas para poder dar el salto cualitativo de un país de bajo crecimiento a uno de medio. Y esto es pues todo el asunto de la tecnología. Vemos también la tormenta que viene de inversiones extranjeras directas que habrán de venir en el mediano plazo por el llamado nearshoring, y hemos visto que en términos de estructura del gobierno se ha dividido ya el ramo de la educación entre educación superior y educación básica, lo cual tiene una perspectiva de que podamos por fin tener elementos que nos permitan aprender tecnología de otros procesos, ¿no? Sí, dos preguntas, Ramsés. Con respecto a Pemex, si alguna vez estuvo en números negros, ¿por qué hoy no lo está? Y dos, ¿hay indicios, hay datos como para pensar que Mexicana, que Gas Bienestar, que el AIFA, que estas obras y que estas empresas estatales en algún momento no van a requerir subsidio? Bueno, a ver, Pemex desde el punto de vista de utilidad operativa, de acuerdo a los balances que realizamos cada trimestre, está positivo hasta la parte operativa. El problema es cuando ya cargan los costos financieros, que es donde viene el inconveniente por la deuda que tiene de más de 100,000 millones de dólares hoy en día junto con los proveedores, los derechos e impuestos que tienen que pagar, y sobre todo hoy el tipo cambiario, que cuando hacen el cálculo, supongamos este año era de 18.50 y hoy el tipo de cambio no le está favoreciendo, y eso significa que tiene que tener y convertir. Recordemos que a Pemex se le da pesos para convertirlo en dólares. Y recordar que las empresas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, no tienen propia tecnología, sino que tienen que contratar a empresas para que les puedan dar y tengan acceso a la tecnología. Lo que sí se debe de hacer, y yo creo que ya es muy importante, es ya sacar a Pemex y sobre todo el precio del barril y la producción que se tiene en la ley de ingresos. En el artículo 7 de la ley de ingresos indican que Pemex tiene que ser el recaudador, el que tenga las retenciones del IVA de los proveedores que tiene, y aparte tiene que pagar derechos e impuestos. Pemex, del total de lo que se recauda, es el 10% y el 7% en la parte de
petrolera. Esto significa que nuestro presupuesto todavía tiene un 17% del sector de hidrocarburos. Eso ya hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es jugar cada año, y ahorita que se va a presentar el presupuesto, y ver cómo van a jugar de aquí a noviembre, que suben o bajan el precio del barril, o bajan o suben la producción. Eso ya hay que eliminarlo, porque lo que se trata es de reducir el déficit entre el ingreso y el egreso que se tiene programado en cada año. La Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a lo que vimos en el informe de gobierno, presenta un gran problema. En México el problema no es la generación de la electricidad, estamos cubiertos perfectamente con lo privado y con lo público por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad controla el 76% del total de lo generado, y el problema que tenemos hoy en día es la distribución. Y cuando revisan los datos del informe de gobierno, en las últimas décadas y en los últimos años no se han construido una gran cantidad de kilómetros para distribuir. Entonces, hoy se está hablando mucho de la inversión extranjera directa, y la inversión extranjera directa, la que es más importante, la nueva, se ha reducido de 4,000 a 900 millones al primer semestre que hemos visto de 2024. Vemos a un Estados Unidos que está invirtiendo una mayor cantidad, y vemos a una España que ha dejado de desinvertir casi 200 millones en este año. Es negativo la inversión hoy en día de España. Entonces, lo que hay que entender hoy, si en México queremos tener un crecimiento, como ya lo dijo Banjico, que el próximo año se reduce el pronóstico que se tiene del crecimiento de nuestro país, debemos de entender que lo que necesitamos son inversiones extranjeras nuevas, pero que tengan las condiciones, sobre todo, de cuestiones políticas, sociales y financieras, y sobre todo que tengan un aseguramiento en la coordinación de las regulaciones que se puedan tener. Con todos los cambios modificatorios que se pretenden realizar, bueno, eso queda en base al poder legislativo y no son decisiones que uno pueda tener, sino que hay que entender que en el 2026, cuando nosotros firmemos el TEMEC, va a haber unas ciertas revisiones y ciertos cambios que pudieran afectar sobre todo la estructura económica de nuestro país, sobre todo en el nearshoring. Hemos de recordar que en México, con el Telecán, el primero que firmamos en el 98, solo nos convertimos en lo que yo llamo manufactureros. No sabemos hacer tecnología. Y en el informe de gobierno, como pueden ustedes notar, solo se invierten en México no más de 10,000 millones de dólares al año. En Estados Unidos se invierten casi 800,000 millones de dólares. Entonces, si nuestro presupuesto sigue incrementándose como hoy está de desarrollo social, que era de 60% en el 2018, y hoy pasó casi a un 68%, y esperamos que en el 2028 sea el 70%, ¿de dónde vamos a sacar para compensar este dinero en la parte de desarrollo económico, en la parte de energía, transporte y comunicaciones, donde está el desarrollo económico, y todo el turismo y todo lo que conlleva? A mí me llama mucho la atención, porque cuando revisa los datos de la parte del sexto informe, resulta ser que más del 90% de la educación de inicial hasta la media es pública. Pero fíjate, en la pública un maestro tiene que atender máximo entre 25 y 30 alumnos, y en la privada están atendiendo entre 10 y 15. Entonces aquí hay que ver que se está disminuyendo la cantidad de dinero que se da, sobre todo a la educación, y en salud solo creció en 1% de acuerdo a los datos que están en el informe de gobierno. Entonces, lo que hay que entender es que, querramos o no, todos dependemos de la cantidad de dinero disponible que se pueda ingresar y lo que se puede etiquetar, y lo que no se tenga de los ingresos hay que tener una deuda. Aquí el problema de la deuda que yo veo es que con lo que estamos viendo con las calificadoras, con todo lo que estamos viendo de los financieros, los banqueros, la tasa de riesgo, yo se los puedo decir porque estamos viendo varios proyectos, nos han dicho que la tasa de riesgo, dependiendo de lo que suceda de aquí a diciembre con Estados Unidos, con el cambio de gobierno de Estados Unidos, con México, con todos los cambios que se puedan tener, la tasa de riesgo, que no es la tasa de interés, la tasa de riesgo puede estar entre 8 hasta un 15% en algunos proyectos del sector de energía. Entonces, no quiero decir que el problema es por la administración actual, sino son las condiciones que tenemos hoy en día en cuanto a las cuestiones políticas, decisiones que se están teniendo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y esto en el entorno de toda nuestra economía, pues están afectando. Aquí lo importante no es ver quién es quién, o quién es más, o quién es lo que se tiene que hacer. Yo creo que el grupo parlamentario Morena hoy tiene una gran oportunidad, junto con sus aliados, en hacer un plan estratégico de largo plazo en donde indique en dónde debe estar México en el sector de energía. ¿Por qué lo digo esto? Porque los proyectos de energía no se hacen de la noche a la mañana.
tiene una maduración entre 4 a 8 años, y el ejemplo es lo del litio. El litio tienes entre 8 a 10 años, y en el mundo, las minas que tenemos en México, solo existen 4 a 5 minas a nivel mundial. Todas están en fase de investigación. Entonces, todo esto, lo que estoy comentando yo es, debemos de ponernos de acuerdo del presente hacia el futuro, cómo le vamos a hacer en función del dinero. Si no nos ponemos de acuerdo en función del dinero, el problema lo vamos a tener en el año 2050, porque datos del informe de gobierno da con la tendencia que se tiene, al año 2050 van a haber más gente mayor de 65 años y por lo tanto vamos a necesitar invertir más en pensiones y en salud. Y si no nos ponemos de acuerdo hoy, quiero ver que los que estén viviendo en el año 2050, yo creo que ya no voy a estar, pero los que estén en esa década va a ser un gran problema por las malas decisiones que tomamos hoy en el presente hacia el futuro. Sí, Oscar, ¿por qué el ejército y no el gobierno directo para administrar las empresas estatales? Hemos visto cómo en esta administración le han dado al ejército algunas empresas. ¿Por qué el ejército y no el gobierno directamente? Sí, bueno, pues esta es una pregunta muy interesante y yo creo que va en el sentido de insistir en hacer la valoración del proceso económico a través de sus cambios a mediano y largo plazo, insistir un poquito en eso, porque a la hora, durante el modelo neoliberal, cuando te retiras de actividades productivas, pues precisamente lo que tienes es que reduces tus capacidades, ¿no? Te reduces tus capacidades, no tienes otras empresas productivas que te ayuden específicamente para reconstruir infraestructura y lo que se hizo simplemente es decir, bueno, pues está todo el cuerpo de ingenieros militares y ese es un activo que hace parte del sector estatal y que de alguna u otra manera pues lo que hemos visto es que una de sus características es algo que es fundamental incluso para el buen ejercicio de las finanzas públicas, que es que el dinero que esté dedicado a esas obras se ejecute de forma eficiente y que, como lo que hemos estado viendo, la participación del Estado logró que estas obras estuvieran terminadas en el tiempo que fue estipulado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es un símbolo de esta recuperación, ¿no? Es decir, como por supuesto, como hemos dicho, es un momento donde venimos frenando la inercia que viene del pasado y que al mismo tiempo tenemos que ir reconvirtiendo estas capacidades porque efectivamente, como decía el compañero Ramsés, pues hay toda una presión internacional a través de los negocios financieros que están siempre sobre de los países, o sea, esa es una de las características de la economía global, ¿no? Lo hemos visto cómo se ha constituido incluso como una especie de amenaza, o al menos se ha interpretado por muchos economistas en el país como una amenaza, el hecho de que los mercados reaccionen en torno a cosas que son fundamentales en el país, porque recordemos, cambiar la forma del Estado no nada más es cuidar el equilibrio macroeconómico. Cambiar la forma del Estado para que se vuelva productivo tiene que ver con una reingeniería de todos sus elementos, pero también de la interpretación de lo que significa. Porque la deuda no en todo momento es mala. Si la deuda es para gasto corriente, pues claro, por supuesto. Si la deuda es para que se nutre del ciclo de especulación financiera, pues claro que es malo. Pero si la deuda es en realidad crédito, que te va a permitir ampliar tus capacidades productivas, pues entonces no es deuda, es inversión y sabemos que la inversión pública tiene un efecto arrastre muy importante sobre la privada. Entonces lo que queremos hacer es como cuando no enciende una camioneta y le estamos dando los chispazos para que se reactive el motor, ¿no? Y por supuesto que esto lo digo porque el entorno, este nuevo entorno de nuevas empresas paraestatales o de la intervención del Estado en la economía tiene que ver con esto, o sea, para precisamente salir de la trampa del crédito que en realidad ha sido gasto y salir de la trampa también de que como no hay recursos, entonces no hago nada, ¿no? Sí, vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en el Mega Noticias Debate. México apostó por crear una aerolínea a bajo costo. Así nació la nueva Mexicana. El 10 de agosto de 2023 el gobierno anunció la compra de la marca Mexicana de Aviación. La idea fue recuperar una de las aerolíneas más tradicionales de México y garantizar su eficiencia quedó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El primer vuelo de la aerolínea despegó el 26 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la empresa no se ha librado de cuestionamientos por su escasa ocupación y los magros resultados financieros que aún no generan ganancias al Estado mexicano. Difícilmente se podría lograr porque el expertise, sin demérito de considerar la capacidad profesional de los militares, pero el expertise realmente no está en el mundo de los negocios. Para 2023, el gobierno federal otorgó un presupuesto por 1,734 millones de pesos y la empresa solo obtuvo ganancias por 1,6 millones de pesos por la venta de boletos en sus primeros 5 días de operaciones del 26 al 31 de diciembre. Sin embargo, la nueva Mexicana tuvo gastos por 391.49 millones de pesos para el inicio de sus operaciones. De este gasto, 43 millones fueron para materiales y suministros como papelería y uniformes y combustibles, y 277.6 millones fueron para contratar servicios técnicos de mantenimiento y hasta 600 millones para gastos de publicidad. Entre los pagos realizados al 31 de diciembre de 2023 se incluyen los anticipos para depósitos en garantía para la renta de aviones a la empresa SAT Aero Holdings y Link Connection Aérea TAR por 274.6 millones de pesos. De enero a mayo de 2024, Mexicana de Aviación apenas realizó 1,200 vuelos y no representa competencia para las otras 3 principales empresas de aviación comercial, que son Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Incluso la aerolínea regional TAR, que le renta 3 aviones a Mexicana, tuvo más vuelos en ese periodo con 2,104 y tampoco se ha cumplido la promesa presidencial de recontratar al personal de Mexicana de Aviación. Se recuperó la marca comercial, el nombre de la marca comercial, pero los orígenes para los cuales fueron edificados esta nueva Mexicana no se están cumpliendo. No por lo menos para los sobrecargos. No puedo hablar por los otros sectores representantes, pero sí en los sobrecargos puedo decirle que no. Mega Noticias, Andrés Solís. Continuamos en Mega Noticias Debate. Ya en la parte final, Ramsés y Oscar, me gustaría un comentario final de 1 minuto, por favor. Ramsés, ¿tiene futuro Mexicana? Y con esto concluimos. En 1 minuto, Ramsés. El problema no es que no tenga futuro, es el plan de negocios que se hizo no se está cumpliendo a la cabalidad como se hizo. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, en varias empresas creadas en los últimos años bajo el nombre de estatal. Y creo que lo que se debe de revisar es el plan que se hizo y cómo se confeccionó la misma. Hemos de entender que todo el dinero que se dan a estas empresas estatales viene de un presupuesto, es un fondo perdido porque no tienen que regresarlo. Y la pregunta es, ¿cuánto van a poder sostenerse estas empresas? Porque tarde o temprano debemos de reconocer que el dinero no conoce ideologías, el dinero es finito si no se tiene un retorno, y si solo es un fondo perdido en un negocio que no está fructificando y no está teniendo un retorno del dinero, creo que ahí van a empezar los principales problemas. Caso es Pemex, caso la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad se le da un subsidio y Pemex, bueno, se le ha estado ayudando en los últimos años. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, ¿qué plan existe para poder reducir, sobre todo, los gastos que se tienen en desarrollo social e incrementar los gastos que se tienen programas en desarrollo económico, donde están insertadas todas estas empresas que son del ámbito turismo, ámbito de transporte, ámbito energético, y por lo tanto, de acuerdo a los últimos datos del informe, el desarrollo económico ha contraído en más de 6% del gasto que se tenía programado del 2018 al 2024. Sí, Oscar, igual, en 1 minuto, ¿tiene futuro Mexicana? Sí, yo creo que sí. Hay que recordar que Mexicana también, o sea, no solamente se trata la medición de sus números en términos de un negocio, sino recordar que la intervención del Estado es intervenir en diferentes mercados. Y cuando tú tienes en un mercado una composición oligopólica, es decir, de determinadas nada más aerolíneas, pues obviamente que estas siempre terminan impactando en el precio. Esto significa que la